Buenas noches, queridos Pasado Lovers, nuevamente aquí en el segundo programa del día. Muchísimas gracias a todos los que han apoyado al canal, gracias eternas, porque hemos estado tratando de realizar nuevos contenidos y sobre todo esta parte de mi ausencia, que duró una semana y que efectivamente el viernes de la semana pasada yo les había comentado, creo que a principios de la semana anterior, que este viernes, o sea, hace 8 días, íbamos a tener un programa con Yaskin dedicado al libro Como carne de cañón. Si ustedes recuerdan, querido Pasado Lovers, hace mucho tiempo Yaskin y yo hicimos varios programas dedicados a Gaby sobre su carrera artística. Hablamos muy poco sobre el libro Como carne de cañón, porque yo les había comentado que yo lo había tenido, un día lo presté y desgraciadamente no lo regresan. Así que por favor, no presten libros, eso es importante. Y luego ya, ya es quien lo tuvo, lo tuve yo, y dijimos, él me propone, vamos a hacer el desmenuce ya sobre el libro. Y le digo, sí, ya es completamente diferente a lo que hemos visto anterior. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de echarse un clavado hacia el pasado aquí en los videos de este canal, encontrarán estos programas especiales dedicados a Gaby y les van a gustar, les van a llamar mucho la atención. Eh, Creo que había llamado un poquito el nombre de Gaby porque me han llegado las notificaciones de que la gente ha ido a buscarlos. Entonces eso me gusta mucho. Y si ustedes no han tenido oportunidad de ir a revisar estos programas, les pongo en el contexto. Ya es quien me dice un día vamos a hablar de Gaby yo te mando información y yo le dije, no, tú eres el que sabe, tú eres el investigador. Entonces, lo mejor para mí sería que tú vengas aquí al canal y que hablemos de Gaby a partir de tu experiencia y tu investigación. Y así fue como lo realizamos. Entonces, ya hoy van a ser, este es el primer capítulo de 3, en donde hablaremos de Como carne de cañón, un libro que ha despertado mucha ámpula porque dice cosas tremendas. Hay unas cosas que tienen problemas en la cronología, como en algún momento se lo comenté a Yaskin, pero son historias que la misma Gaby contó. Entonces, nos critican primero porque no queremos, según nosotros, ah, tratar como el orden cronológico, cuando a mí sí me interesa, pero dicen que nosotros no queremos que la gente o las víctimas en algún momento hablen. Al contrario, todas las víctimas deben de hablar. No importa el tiempo, no importa que hayan pasado muchos años, creo que una víctima en el momento en que se sienta preparada para hablarlo, lo tiene que hacer. Entonces, Gaby pasaron muchos años y ella hizo este libro como carne de cañón y efectivamente sí tiene algunos detalles en el orden cronológico, pero mi querido Jaskin y yo lo iremos puntualizando de acuerdo a cómo vayamos desmenuzando estos capítulos. Está bien interesante, este capítulo de hoy está bien fuerte y vamos a recibir a mi querido Jaskin que ya se encuentra tras bambalinas. Así que, Jaskin, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, Javi. Y pues aquí saludando a todos. Gracias, gracias. Y antes de iniciar el contenido es, ¿cómo nace este interés por buscar la historia de Gaby? Para Yaskin. Yaskin dice, bueno, un día aparece de la nada y cómo es que inicias, mi querido Yaskin. Bueno, antes quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres el día de hoy, porque sé que la mayoría bueno, las que están en el chat pues son mujeres, entonces felicidades eh, por su día. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Gaby, ¿cómo me da esta curiosidad? Porque cuando empecé o encontré el tema de Gloria Trevi, ese nombre estaba entre, pues, yo los veo como personajes, ¿no? De esa historia. Entonces, no había información de ella, pero no había información nada o muy poquita. Si yo me metí a buscar, reportajes muy viejos, y si quería buscar una foto de ella, una sola foto no había, o había fotos muy borrosas, o, o, o sea, se me hacía muy extraño que no hubiera absolutamente nada sobre ella en ese momento. Entonces me di a la tarea pues de investigar y encontré una manera de poder acceder a una página o a un blog que ella tenía en los años 2000, donde ella se dedicó a postear todo sobre su carrera. Porque cuando sale el escándalo de Andrade,
ella, ella empieza a ser relevante nuevamente en internet, o sea, ella está en foros, en blogs, entonces ella empieza a postear, ella la invitan a programas como el programa de Cristina, entonces ella empieza a compartir toda su vida musical, su historia musical, como para que creyeran que sí era cierto lo que ella estaba hablando, porque la gente no la conocía, entonces decían que ella quién es, o sea, ella es una inventada, ella es nadie la conoce. Entonces, pues sí, me di a la tarea de investigar y pues sí descubrí cosas muy interesantes. Sí, está bastante fuerte la historia de Gaby, entonces por eso les digo que si tienen oportunidad de irse a los videos anteriores, encontrarán unas partes de la historia de Gaby muy fuertes en el aspecto en los que ella vivió y cómo se desarrolló. Efectivamente, yo siempre he dicho que hay muchos nombres dentro del espectáculo que se van perdiendo con el tiempo. Uno de ellos fue el de Gaby, yo la recuerdo en mi época de niño adolescente, como una chava, estoy hablando de una chava jovencita, muy guapa, con el cabello oscuro y unos ojos claros impresionantes. Y me llamó mucho la atención porque en aquella época, cuando yo ubico la primera vez a Gaby, fue en un programa que pasaba en la noche y que conducía Enrique Guzmán, que se llamaba Espectacular Domecq. Estoy hablando del año 79. Y me llama la atención, primero, por su perfecta pronunciación en inglés. Nosotros normalmente criticamos la parte de cuando un artista quiere grabar en otro idioma y se le escucha el acento mexicano y no tiene nada de malo. Es muy difícil quitarte el acento y escucharte como si fueras anglo. Y Gaby Sí, lo hacía así. Entonces me llama mucho la atención porque era una cantante mexicana cantando en inglés con una cara espectacular. Y eso sí, del baile, la verdad es que ahí no me checaba mucho, creo que no era bailarina, pero la parte de su voz era impresionante. Así que voy a ponerle esta fotografía. La mayoría eh, de las fotografías que van a aparecer son de las que rescató Jaskin de esta historia de Gaby. Y pues platícanos cómo inicia el libro de Como carne de cañón, mi querido Jaskin. bueno, ella inicia platicando acerca de la razón de por qué publica este libro. Si ustedes vieron, yo me imagino que ustedes vieron los programas anteriores donde hablamos de ella. Ella lamentablemente ya falleció Ujú, en el año 2010, ella fallece de cáncer. Entonces, es lo que pone al principio, que después de que se le encontrara este cáncer en el seno, ella supo que su vida pues ya pendía de un hilo. Entonces, pues se dio cuenta de lo frágil que era y eso le dio valor para relatar su experiencia, porque no se quería ir de este mundo sin haber destapado, ella le decía, la cloaca, que es el medio del espectáculo. Entonces, para ese momento ella ya sentía que pues ya no tenía nada que perder, ya solo le quedaba pues relatar todo lo que había vivido siendo artista. Entonces, también dice ella que decir la verdad, en este caso, es correr el riesgo de llevarse entre las patas la buena reputación de muchos que se han salido con la suya impunemente, refiriéndose pues a productores y a personas poderosas en el medio. Y que ya era hora de que se supiera pues toda esa escoria que estaba oculta y cómo construyeron su prestigio estas personas. Y ella desea que, bueno, y ella o esperaba que la demandaran por esto, o lo esperaba. Entonces ella dice que estaba preparada para cualquier demanda, no tenía miedo a absolutamente nada. Entonces ahí menciona también a Karina Yapor, que dice que en ese momento ya no tiene nada que perder y pues no quiere que alguien más sufra lo mismo que ella sufrió. Y ahí menciona como a Karina Yapor, que era una niñita de 12 años y que ella tenía esa misma, o tenía más o menos esa edad cuando la primera vez que abusaron de ella. Entonces empieza ya como tal el capítulo 1 del libro,
Dice que ella estaba con su mamá en el año de 1998, estaba viendo la televisión y curiosamente pues estaba en el canal de Univisión. Le llamó la atención que en ese momento estaban hablando sobre el caso de Gloria Trevi y sobre su manager y productor Sergio Andrade. Entonces es el programa de Cristina, porque Cristina hizo varios programas cuando sucedió todo esto, invitó a las personas que estuvieron involucradas. Entonces ella vio el programa donde estaba Lynn relatando, porque yo recuerdo que antes de que atraparan a Sergio, a Gloria y a Mari y liberaran a las chicas, Aline fue, bueno, cuando saca el libro, ella va al programa de Cristina. Ujú. Entonces, en ese momento, dice que, pues, recordó todo lo que había vivido. En ese momento, todos los recuerdos le regresaron a su mente. Y, pues, dice que su mamá le preguntó que si era el mismo Sergio Andrade que conocían, y que en ese momento ella se queda en shock. Yo creo que ha Así de haber sido muy fuerte, ¿no?, para su mamá. Sí, por supuesto, porque reconocer a un depredador muchos años después y saber que tu hija inicia con él tan joven, es como de hace rato que tuvimos el desmenuce de la película, es siempre saber que ese depredador tuvo a esta víctima, pero antes de esta víctima tuvo otras y después de esa víctima tuvo otras. Entonces, por supuesto, imagínate el shock de la mamá, que ahorita que veamos la agresión que tiene Gaby por culpa de un hombre, eh, vemos cómo lucha cuerpo a cuerpo ella con una mujer. Y solamente para darle el contexto, ella vivía en Atlantic Beach y por eso ella tenía años que ya no estaba en México y como bien dice Yaskin, no tenía nada que perder. Y Aline, por supuesto que le recordó exactamente lo que estaba ella recordando tristemente porque, mi querido Yaskin, el abuso, uno trata de pensar, digo, a las personas que lo vivieron, trata de superarlo, pero desgraciadamente, como lo he dicho en otras ocasiones, posiblemente un terapeuta o un psicólogo te ayuda en el momento en que tú estás despierto, pero cuando duermes, esos recuerdos llegan de la nada. Entonces, a veces tu subconsciente te juega cosas bien terribles. Y yo creo que eso fue lo que le despertó tanto a la mamá como a Gaby o Judith, como es su nombre real, el haber convivido con Sergio, que es el Sergio de siempre, que fue un hombre manipulador y que también tenía una idea fija hacia cierto sector de las jovencitas. Entonces Sí, sí, así es, Jaskin. Continuamos, perdón. gracias. Bueno, también hay que recordar que cuando ella conoce a Sergio, eran sus inicios, entonces todavía no se convertía en lo que él terminó, porque Ujú, comenta que cuando ella está viendo el programa con su mamá, es cuando ella se da cuenta, bueno, ella recuerda todo lo que vivió y ella tiene recuerdos de las personas o de los hombres que abusaron de ella, pero en ese momento ella se da cuenta por el caso de Gloria, de, el caso de Gloria Trevi, que Sergio ya se había convertido en otro devorador de carne fresca, así lo describe ella en el libro, con el paso del tiempo. O sea, cuando ella conoció a Sergio, no era un depredador. Ella se dio cuenta cuando vio el reportaje con Cristina, como ha de haber dicho algo así como, no lo puedo creer, Sergio también se volvió otro más como los que abusaron de mí. Así lo entendí yo. Entonces, bueno, ella cuenta que desde pequeña, pues ella quiso ser una cantante famosa y ella hizo todo lo que estuvo en sus manos para conseguirlo hasta que lo logró. Pero pues muchas personas eh, jóvenes, ilusas, caen en la trampa de Oropel de la farándula. Y bueno, ella comenta que en ese momento pues sintió que era la hora
de contar su verdad. Para ese momento ella ya estaba retirada, ella estaba casada con un militar de nombre Joe Parks, así se llama, Ujú. Sí. y él es un cristiano, es una persona cristiana ortodoxa. Entonces, como que él no quería que ella recordara todo eso, porque cuando una persona se vuelve a una religión o se vuelve cristiana, pues dejas todo tu pasado atrás, entonces tú te conviertes en una nueva persona. Todo ese pasado, pues ya había quedado atrás, ¿no? Entonces ella lo consulta con su esposo y él le dice que si ella lo necesita hacer, que es decisión de ella. Entonces, bueno, eh, ella comenta en su niñez, en el capítulo 2 se llama Niñez, comenta que desde que tiene memoria ella se ha sentido atraída por la música, o sea, quiere decir que desde pequeña ella quería ser artista. Comenta que todas las mañanas su mamá la despertaba cantando un himno cristiano, porque cuenta que su mamá es cristiana y que su papá es católico. Entonces, y la despertaba con el saludo de la estación XCW, que bueno, ella comenta que esa estación de radio era la favorita de muchas personas en los años 60 y que se aprendía todas las canciones de la programación. Ella se aprendía todas las canciones de memoria y pues que ahí andaba ella brincando y cantando por toda la casa. Entonces, pues sí, desde pequeña se refugiaba en ese mundo imaginario de fantasía, de hadas y unicornios en la música y en la tele. Yo me acuerdo cuando era yo pequeño, a mí me Mm. tocó un programa que se llamaba Código Fama y ahí salieron varios niños que concursaban para salir en una telenovela. Yo me acuerdo que lo veía y yo decía, wow, ser estrella, ¿no? Salir en la tele. A mí me gustaban mucho las novelas de Belinda y todas esas. Entonces, esos niños de Código Fama lograron salir en telenovelas. Y no sé si sepan que hay una chica que se llama Alison Loss, que se hizo famosa y salió era como un reality show. Sí, Entonces ella se alejó porque después contaría algo parecido, o sea que todo el mundo del espectáculo la había dejado pues mal, igual se vuelve cristiana, entonces, bueno, era como un ejemplo de que pues uno cuando es niño ni siquiera yo creo se imagina de todo lo que puede estar ahí pasando, simplemente sueñas con, pues sí, con ser un artista, con salir en la televisión. ujú. Entonces dice también que su mamá desde pequeños, o a ella la procuraba educar con música clásica. Entonces Ujú. mucho de su aprendizaje de ella, como tú decías hace un momento, que ella hablaba muy bien inglés o cantaba muy bien en inglés, pero ella comenta que también desde muy pequeña se sentía atraída por artistas como Judy Garland o Barbra Streisand. Entonces, como que su influencia venía más de Estados Unidos. De ella tal vez desde pequeña pues le gustaba ese tipo de música. Entonces también comenta que ella tenía una familia muy unida. Ahí comenta eso de que había pleitos solamente por las religiones, porque su papá era católico y su mamá era cristiana, entonces de repente tenían esos roces. Y que pues con sus hermanos todo bien, él tenía un hermano mayor llamado Oscar y dice que tenía una hermana menor que se llama Anita. Ujú. Quién sabe si ellos estén vivos aún o su mamá, no, dentro de la investigación que hice no pude dar ahora sí que con sus familiares, a mí se me haría muy interesante saber cómo vivieron ellos esa etapa de fama de ella, de verla en la televisión o más que preguntarle por cosas de morbo, esto se me haría interesante, con saber cómo vivieron ellos esa etapa de fama. Pero bueno, Ujú. comenta que pues su familia tenían muy buena relación y que su primer como decepción en la vida fue que descubrió la crueldad infantil y el racismo entre los niños, porque ella sufrió un racismo, bueno, no sé si eso exista, es un racismo a la inversa, porque ella pues era rubia, era de ojos claros, entonces era güerita, entonces dice que se burlaban de ella por eso los niños. Y que aparte su maestra también en la escuela la atacaba
por ser cristiana o por tener conocimientos evangélicos, y la mayoría de las personas en México en esos momentos pues eran católicos. Entonces, Así es, ella porque comentó eso. aquí, aunque yo puse una fotografía de ella con el cabello oscuro, realmente ella era rubia, rubia. O sea, ella es rubia de nacimiento. Porque, por ejemplo, la portada donde hice la promoción para el programa del día de hoy, ahí la pueden ver y su cabello es rubio, Sí, es de la época de adolescente, y que después se lo tendría que teñir para no desentonar con el medio, porque es bien raro el medio. Te piden rubias y cuando eres rubia te quieren morena, o sea, bien absurdo la televisora. Entonces, sí hay que recalcar que ella siempre fue rubia y al contrario de muchas que son morenas o que tienen el cabello oscuro que se convierten en rubias, ella fue al revés. Ella pasó de rubia a castaña y el cabello oscuro. Continuamos, Yaskin. sí, gracias, Javi. Algo que olvidé mencionar también del principio del libro que ella comenta es que dice que, bueno, este libro salió a principios de los años 2000. No recuerdo bien la fecha, si fue en 2001 o 2004, pero ella dice que también espera que otras personas que hayan sido abusadas alcen la voz. Entonces se me hace también muy interesante cómo, si ella estuviera viva en estos tiempos, eh, pues yo creo que estaría contenta de ver a personas como Sasha Sokol, que ya Ujú. también, pues sí, comentó lo que le pasó, o como Mauricio Martínez, que también sobre Antonio Berumen, Sí, comenta que abusó, o pues el escándalo de Menudo también. Entonces, en esa época cuando salió el libro, creo que no había tanto de que los artistas hablaran sobre esos temas. solamente el Entonces, caso Terry Andrade, que está súper fuerte. exactamente. Entonces, pues actualmente, mira, ya quiere decir que no andaba tan equivocada como mucha gente le decía, ¿no? Que era una Ujú. inventada. Entonces, bueno, el capítulo 3 habla de su adolescencia. Ahí ella platica de la primera oportunidad profesional que tuvo a través de su papá. Su papá se llamaba Luis Chávez Telles Girón. Ella dice que su papá era un publicista que era responsable de un concepto de imagen de la rubia superior, que era un personaje creado para la cerveza Moctezuma y que decía la frase superior, la rubia que todos quieren. Yo me imagino que era una publicidad como de alguna rubia, tipo Marilyn Monroe, así me lo quiero imaginar. Sí, de Eh, hecho, la rubia, la famosa rubia superior es Gina Romant, esta cantante y actriz que desgraciadamente hace poco nos dejó. Ella siempre fue la más, hubo muchas rubias superior, pero la más famosa fue ella, Gina Romant. Ajá. entonces, bueno, comenta que su papá trabajaba en esas publicidades y ahí ella conoce a varias modelos gracias al trabajo de su papá. Ella, pues yo me imagino que lo acompañaba, ¿no? Siempre le Ujú, atrajo ese mundo, entonces pues lo acompañaba. Dice que conoció a Farrah Fawcett. Ella ujú, es un ángel de Charlie, de las ángeles de la serie original, ajá. y que ella fue la rubia superior en uno de los comerciales. Y que su papá trabajaba con un fotógrafo que se llama o se llamaba Tufit Yazbek, Ajá. que en ese momento él tenía, o bueno, tenía una hija que estaba muy, muy pequeñita, que era una bebé. Entonces la llevaba y Gaby jugaba con la niña, que curiosamente esa niña era Mariana Yazbek, que fue la Ajá. novia de Luis Miguel. Sí, Es lo exactamente. que ella ahí platica. Dentro del libro van a aparecer muchísimos nombres. No los conozco a todos, pero ahí me va a ayudar Javi, yo creo, a decirme Sí, quiénes son. sí, sí. Entonces dice que pues al tener las cámaras cerca y las luces, ella pues soñaba con estar ahí. O sea, yo creo que de ese momento, al ver todo lo que ahí sucedía, pues ella quedó maravillada, ¿no? Con el mundo del espectáculo. Entonces, su papá pues le vio que ella tenía mucho interés en hacer algo en la industria. Entonces ella le dijo que si, él le dijo, perdón, que si en realidad ella quería eso, que si iba en serio, tenía que demostrarle que pues era responsable. Entonces le pidió
que terminara la escuela, que diera pues, resultados en la escuela y para que él pudiera ayudarle. Entonces ella dijo ella dice que se empeñó mucho para poder lograr eso. Exacto, y Entonces, para muchos que no, que recuerdan, bueno, ella participó en un concurso que se llamaba Estrellas Infantiles Tófico, y yo recuerdo, mi querido Yaskin y querida audiencia, que mi amiga Coral Bonelli, cuando era Fernando García Pinolito, este niño actor de principios de la década de los setentas, él también me dijo que participó en este concurso, y yo no lo recordaba porque yo, o sea, era un bebé a principios de los setentas, entonces, pues no voy a recordar esto que ellos vivieron, tanto Gaby como Coral Bonelli. Y me decía que Tofico, no sé si alguien del respetable lo recuerde, pero era una marca de productos como por ejemplo estos de las, que se dan mucho en las fiestas, ¿cómo se llaman los aritos esos de que dan en bolsitas de plástico y son como donitas? no, Entonces, ahorita no recuerdo su nombre. Era más o menos de esa onda, Tofico, que eran como, digo, Barcel, Sabritas y estas cositas que todo el mundo consume y que las ponen en las piñatas y que las ponen en las fiestas infantiles y que son como donitas. Ahorita se me fue el como los nombre, si alguien. totis, Totis, exactamente, los ajá, Totis. Entonces, de eso se trataba este concurso, que era patrocinado por Tofico, que era una marca de frituras. Entonces, dice, eran chiclosos de leche, señor Javier. Muy bien. Ya nos corrigió esta Edith, que eran chiclosos los tóficos, pero también tenían diferentes. Y recuerdo mucho que Coral me decía sobre este concurso. Y yo cuando me meto a buscar a la historia dentro del teleguía, que es donde puedo encontrar más cosas, dije, voy a encontrar esto del concurso, ¿no? De estrellas de Tofico, y ahí estaban. Increíble, pero wow. cierto. Gracias, mi querida Edith, por decirnos eso y también a Rosita Pink. Perdón, continuamos, mi querido Justin. Ahí luego nos compartes esas fotos. Sí, sí. Bueno, ella comenta que pues cuando su papá vio el empeño que ella puso, la contrató para hacer su primer comercial cantado para la radio. Y bueno, comenta que lo hizo muy bien y eso le ayudó para poder conectarse con otros productores. Y dice que conoce a una señora que se llamaba María Esther Aguirre de Rodríguez Ujú. y que ella trabajaba en la radio, que era pionera de la radio. Entonces empezó a meterla en publicidad radial. Entonces ahí ella iba aprendiendo, o sea, iba adquiriendo experiencia, iba observando, iba aprendiendo. Entonces ella le vio mucho potencial a esta señora y bueno, siguió trabajando. Dice que gracias a esto ella conoce a talentosos músicos de la talla de Chucho Ferrer, Ujú. Pablo Beltrán Ruiz, Jorge y Enrique Neri, Damaso Pérez Prado y aparece un personaje, Gustavo el Ajá. Sopilote Pimentel. Es el primer contacto que tiene con este señor. Así es, que todos ellos eran directores de orquesta. Muchos de ellos solamente se dedicaban a programas de televisión, muchos de ellos también eran parte de la industria disquera y la gente, por ejemplo, Armando Manzanero llamaba a Jorge y Enrique Neri, o por ejemplo, Gloria Ríos tuvo a Mario Patrón, Popo Sánchez le dio apoyo a otros artistas. Entonces, ella conoce a todos estos músicos que de verdad hicieron una historia impresionante, pero uno de ellos es el que nos va a llamar la atención y que va a ser el que vamos a hablar durante lo que sigue del programa, que es Gustavo el Sopilote Pimentel. Adelante, mi querido Yaskin, y voy a poner mientras la fotografía del Sopilote. Gracias, Javi. Bueno, entonces ella comenta que su papá ya anteriormente había trabajado con Gustavo Pimentel porque él era músico
entonces había hecho varios jingles que son comerciales cantados para las campañas de publicidad. Entonces, su papá le comentó a Gustavo Pimentel sobre que ella quería que ella quería entrar a la industria, que quería ser cantante. Entonces, le dijo que si podía escucharla, que si le podía hacer una audición y que si le gustaba la voz, pues él le dijera, o sea, que Gustavo Pimentel le hiciera una audición a ella y le dijera si le veía madera para ser artista. Entonces, y ella decía que si se unía a trabajar con ellos, tendría muchas posibilidades de contactarse con gente más importante en Televisa todavía. Porque la orquesta, Gustavo Pimentel, ella comenta que Gustavo Pimentel tenía una orquesta y esta orquesta tocaba en vivo, eh, acompañado de artistas internacionales en el popular programa de ese momento que se llamaba Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, y pues creo que muchos ya conocemos ese programa, ¿no? Entonces, pues era como si estoy con este señor, voy a poder lograr llegar a Televisa y al programa de Siempre en Domingo. Ajá, aquí Entonces, quiero ser muy puntual en el problema del el orden cronológico. Ella da un salto gigantesco de Televicentro a Televisa, que es cuando cambia porque se fusionan Televisión Independiente de México con Telesistema Mexicano y se convierte oh, en Televisa. Entonces, nos todavía no está era platicando, Televisa, en ese entonces no se llamaba Televisa. Ah, ok. nos está platicando primero de Televicentro como la parte de el concurso Estrellas Tofico, y luego ya se va hacia la parte donde está Siempre en Domingo, que es el inicio, todavía es en el programa, bueno, más bien en la televisora vieja, que era Telesistema Mexicano, que después, a partir del 73, se convertiría en lo que hoy conocemos como Televisa, pero era la fusión de dos televisoras, que fue Televisión Independiente de México, o TIM, y Telesistema Mexicano, que se fusionan y se convierten en Televisa a partir del año 73. Pero aquí Oh, estamos nosotros hablando de que ya da un salto de la estrella infantil de Tófico allá al adolescente con Gustavo Pimentel. Perdón, adelante mi querido Yasky. no, no, está bien, Javi. Y entonces, Siempre en Domingo ya existía desde antes que fuera Televisa. Sí, de hecho, les voy a platicar aquí la historia de Raúl Velasco. Tuvo una entrevista con Emilio Azcárraga para que le diera un programa cuando era Telesistemas Mexicanos y se supone que en el libro El Tigre le dice, tú no tienes voz para, y entonces le dice que no. Y Televisión Independiente de México, Canal 8, contrata a Raúl Velasco para que él haga su programa dominical llamado Domingos Espectaculares, y tiene muchísimo éxito. Y entonces mucha gente dice que el veto comenzó en Televisa en los años tal. No, el veto inició desde la década de los 60, cuando nace el Canal 8. O sea, si vas al Canal 8, ni te presentes en Televisa o en Telesistema Mexicano en ese momento. Y entonces, cuando se da cuenta Azcárraga que Raúl Velasco tiene mucho éxito en Domingos Espectaculares, lo jala de allá, le ofrece el doble de sueldo y se lo vuelve a traer a Telesistema Mexicano. Y Siempre en Domingo inicia en el Canal 4, y del éxito que tiene Siempre en Domingo en el Canal 4 en Telesistema Mexicano, de ahí se va al 2. Pero sí, ya existía antes de que se fusionaran las dos televisoras. Adelante. Ok. Y posteriormente en el mismo libro, Gaby va a relatar más cosas sobre Siempre en Domingo y sobre Raúl Velasco. Pero bueno, en este punto estamos con Gustavo Pimentel. Ella cuenta que él servía de alcahuete en este programa junto a la comediante La India María, que cuenta que la India María, pues en ese programa se la pasaba persiguiendo al Güero Velasco durante la emisión, gritándole, véngase pa' acá, mi rey. Yo me imagino que era algo como las películas, que cuando aparecía un güero y que era su novio y Sí, tal cual. se le Ajá. levantaba la trencita, algo así me imagino, ¿no? Que pasaba igual. Sí, era así como lo menciona Yaskin, así era. Entonces, Raúl Velasco le servía de patiño a la India María entraba al escenario, hacía su trabajo, y para hacerlo más chistoso, jalaba a Raúl Velasco
para que el público se adentrara a los personajes y decía palabras que hacían reír al público, entonces lo utilizaba como su patiño. Y a Raúl Velasco le gustó tanto, por eso le dejó muchos programas a la India María, porque también Raúl Velasco siempre tuvo a sus preferidos, y dentro de sus Sí, preferidos estaba el Sopilote y estaba la India María. Ujú. es muy interesante todo eso. Y bueno, comenta aquí que la revista Teleguía le dedica portadas constante a este trío, Velasco, la India María, Gustavo Ujú, Pimentel, y así este señor pues se había convertido en un elemento muy importante para ese programa. ujú, Entonces, comenta que la primera vez que ella cantó en la orquesta de Gustavo Pimentel fue en un baile en Veracruz y sus papás la dejaron ir sola porque, bueno, creían que estaban en buenas manos, ya que este señor pues era amigo del papá de Gaby. Entonces, bueno, también él tenía una esposa que se llamaba Lourdes, que le decían Lu, y que ella Lu, también ujú. hacía coros en la orquesta. Entonces, pues ella también tenía confianza de que la iban a cuidar, de que tanto él como su esposa pues iban a cuidar de ella. Entonces había mucha confianza pues, en esa parte. Entonces ella también cuenta que tenía dos eventos. Tenía que elegir entre seguir en la escuela o cantar. Eh, entonces ella pues prefirió seguir cantando. Desde ese momento pues empezó a dedicarse más al mundo del espectáculo. Entonces dice que el primer paso para convertirse en una estrella le cambió el nombre, Gustavo Pimentel, al de Carol. En la foto que acaba de poner Javi es cuando ella hacía coros. Ella hacía coros en el programa de Siempre en Domingo para otros artistas. Ajá, y aquí Entonces, hacemos un paréntesis, mi querido Yaskin, porque buscando en la información de las revistas, porque las revistas en aquella época estaban como más completas, hoy no lo sé, queridos amigos, porque tiene años que no compro una revista, pero ellos dedicaban con pasión a lo que iba a ocurrir. Y cuando hablan acerca de los coros de Siempre en Domingo, yo decía, "Ay, pues no recuerdo como que los coros, ¿quién eran los coros?". Porque si ves ustedes ven algún programa, por ejemplo, cantando a Lupita D'Alessio, a Lucía Méndez, a Daniela Romo, a la gente de la década de los setentas, que en este caso sería Estela Núñez, Juan Gabriel, Manuela Torres, nunca aparece el coro detrás. O sea, es como de tenemos una pista y ya. están muy Pero atrás. resulta, ah, estaban muy, muy atrás, porque muy pocos artistas, y eso es una cosa que nos sigue hasta el día de hoy, que preferían que cantaran con pista a que cantaran con la orquesta en vivo. Y muy pocos artistas que cantaban con la orquesta en vivo, que eran las de Gustavo Pimentel o de Popo Sánchez, ahí estaba el coro. Pero eran muy pocos los que cantaban, como Gualberto Castro en la década de los setentas, que cantaba, o Lupita D'Alessio, que era bien raro, porque Lupita D'Alessio sí cantaba en vivo, pero con pista. No había como la orquesta ahí al lado, pero sí ahí estaba Gaby y todas las demás chicas. Me meto a buscar información y aparece. Y también estará la orquesta, la orquesta y el coro de Siempre en Domingo, que era algo que yo no recordaba, pero pues la revista ahí apareció. Perdón, Yaskin, adelante. Gracias, Javi. Y bueno, continuamos. Entonces ella comenta que Gustavo Pimentel le cambia el nombre de Judith a Carol, Ujú, porque para él sonaba más comercial. Entonces también le pide al señor Yazbek, que era el fotógrafo, que le tomara sus primeras fotos profesionales para que se empezara a dar a conocer entre las agencias de talento. Entonces Pimentel le promete a ella que le va a producir un disco demo para conseguir. Antes hacían discos con canciones, demos. Al tener ese ujú. demo, pues ellas enviaban a las casas grabadoras, a las disqueras, y si a un productor le gustaba, pues ya la firmaban. Entonces él le promete que le va a hacer este disco para que pueda llevarlo a cualquier disquera. Entonces en ese momento ella comenta que estaba muy entusiasmada y la anuncia como una nueva estrella juvenil en ese momento con el nombre de Carol.
Fue la primera vez que ella Ajá. se presentaba ante un público y tenía 14 años en ese momento. Cantó una Ajá. canción, ¿sí? Sí, aquí nuevamente volvemos a estas imprecisiones en cuanto o es Televisa o es Televicentro, porque aquí nos acaba de hablar de Televisa en un capítulo en renglones atrás y luego aquí nos vuelve a hablar de Televicentro. Entonces ahí es donde el orden cronológico como que no checa. Perdón, ya esquina adelante. Sí, y va a haber más dentro del libro cosas que vamos a ir viendo que no, como Ajá, que no checan, pero ahí no checan. igual ustedes pueden comentar. Sí, sí. Eh, y bueno, dice que para esa época ella tenía 14 años, cantó una canción llamada Blue Beard y la cantó en inglés. Ujú. Y cuando ella terminó, ella recuerda que le aplaudieron mucho y que hasta le pedían que cantara otra canción. Entonces se dio cuenta que bueno, que ese fue su primer trabajo en serio para ella y que desde ahí ella quiso cantar para toda su vida. Entonces se sentía la joven más dichosa en ese momento. Ya comenta que también entonces Gustavo la integra a estos coros de Siempre en Domingo de manera permanente y ahí es donde ella comenta que tuvo el privilegio de cantar detrás de muchos famosos y conocerlos en persona. Ahí es donde dice, los ensayos eran los jueves en Televicentro Ujú. y hizo muchos amigos, músicos, que con el tiempo participarían en otros discos que ella comenta que realizó. Entonces, entre esos artistas que ella acompañó está María Victoria, don Pedro Vargas, doña Libertad Lamarque, José José, Angélica María, Olga Guillot, y que ahí menciona no, la verdad no conozco a esta señora, Ajá, es sí. Ana Berta Lepe, Ajá. y dice que es el cuarto lugar de un Miss Universo, y que Ujú. un día se aventó a cantar en vivo. Aquí se me hizo muy chistosa esta parte porque ella comenta que esta señora pues no cantaba, o sea, vaya, en su opinión de Gaby, esta señora no cantaba, era más una persona sexy que servía eh, como algo para que los hombres pues deleitaran su pupila. Entonces, ella comenta que ahí se dio cuenta, la primera vez que se dio cuenta que no se necesitaba talento para aparecer en la televisión. Así es. Ana Berta Lepe es una actriz de la época de oro del cine mexicano, de nuestra época de oro del cine mexicano, y efectivamente siempre se le consideró la cuarta belleza del mundo, porque cuando llegaron las 5 finalistas, tenía años que una mexicana no ingresaba dentro de las 5 finalistas, y ella obtuvo el cuarto lugar. Entonces, desde ahí se le quedó. Y como dato curioso, efectivamente, ella no cantaba, pero se convirtió en vedette, y en la década de los 70 rivalizó con vedette de la talla de Wanda Zeus, Olga Briskin y Lin May, y hacía shows en donde cantaba, recitaba, bailaba y salía con muy poca ropa. Y efectivamente, era una mujer, lo que le sigue de preciosa la señora Ana Berta Lepe, aunque no tenía la gran voz. Después ya tomaría clases o un curso intensivo de canto, porque si se iba a dedicar a eso, tendría como que buscar, ¿no?, la técnica. Entonces, Sí, sí, efectivamente, muchos de los que iban a ver a las vedettes o iban a ver a estas mujeres, lo que menos les importaba era la voz, sino ver su cuerpo en ropa muy sugestiva y sobre todo, que fuera tan cercana a ellos. Adelante, Jessica. sí, y bueno, me da risa y hay mucha gente bueno, en comentarios comentan que está mal que ella hablara mal de muchos artistas. Yo creo que también estaba mal que ella hablara mal de otros artistas, pero en este caso yo creo que ella pues sí podía, porque ella tenía una voz muy bonita. Gaby sí Ujú, cantaba, entonces yo creo que pues sí podía hacer una crítica, ¿no? Sobre otro artista que ella creyera que pues no cantaba. Entonces dice que a ella le parecía un concierto de aullidos a la medianoche cuando uno está a punto de dormir, pero pues que ujú. se daba cuenta que eso daba rating. Entonces, Sí, sí. pues le daban la oportunidad. Eh, entonces va el capítulo 4 que Ajá. dice, se llama Abuso de confianza. Entonces, ella cuenta que no cree que Gustavo estuviera pensando en su amistad,
con su papá cuando con engaños se mete a la habitación en un hotel. Ella fue a un evento con Gustavo. Entonces, bueno, ella cuenta que el señor en un momento toca su puerta y bueno, se mete a la habitación. Le dice que había tenido una discusión con su esposa y que iba a pasar la noche en otra habitación para evitar pleitos con ella. Entonces que si no lo tomaba mal, que le permitiera quedarse con ella para no tener que dar una escena en el lobby del hotel. Entonces ella pues se quedó pensando cómo le iba a decir que no a la persona que consideraba un benefactor y aparte amigo de su papá. Aquí en la foto es el de la derecha, ¿verdad? Gustavo Ajá, Pimentel. sí, del lado izquierdo es el famosísimo y único Beto el Boticario, o como le decía, a mí me gustaba mucho Beto el Boticario, porque aparte de cantante, era cómico, y cuando salía en la carabina de Ambrosio, salía con sus jaladas de que ya no era mexicano, que era francés, y entonces se llamaba Beto Boticua, que era de verdad increíble. Y ellos se conocen desde toda la vida, por eso aquí aparecen los dos, que también don Beto el Boticario trabajó para Siempre en Domingo en muchísimos programas, haciendo reír a la audiencia. Y Gustavo Pimentel, apoyado con la orquesta, pues le ayudaba a los números de don Beto el Boticario. Y ya bien dice mi querido Yaskin, el que aparece a la derecha es Gustavo Pimentel, alias el Sopilote. Y de verdad, esta parte, mi querido Yaskin, Está es muy fuerte. terrible porque tú confías porque se supone que este hombre es amigo de tu papá, que sería imposible que te hiciera algo cuando es amigo de tu papá. Nunca vamos a ver las dobles intenciones. Por eso yo hace un rato dije, mucho ojo con nuestros niños y nuestras niñas, a quién se los dejamos, porque Sí, ella se fue de viaje pensando que en manos de Lu o de Lourdes, que era la esposa del sopilote, y del sopilote que era amigo de su papá, iba a estar en buenas manos. Eh, por supuesto, y vuelvo nuevamente con los depredadores. Digo, yo no estuve ahí, no sé si esto sea real o sea mentira, yo no conocí al señor, pero estamos desmenuzando lo que está platicando Gaby, ¿no? Ella exacto. dice que toca la puerta y que en esa habitación habían 2 camas y que a ella no se le hizo nada del otro mundo decirle: "Ah, está bien, eres amigo de mi papá, vengo con tu esposa, te peleaste con ella, adelante, duérmete en la otra cama". Ella lo vio como muy normal. Sí, Adelante, Yaskin, perdón. sí, exactamente. Entonces, pues ya, en ese momento, pues se acostaron, eh, cada quien en camas diferentes. Entonces, ella comenta que ya se había quedado dormida, pero de repente, pues sintió que algo debajo de sus sábanas y la inmovilizó por la espalda con la fuerza de un candado, o sea, la agarró por atrás de esta manera. Voy a tratar de no ser No tan sea tan explícito porque ella sí es sí, 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 explícita en el libro. muy Entonces, súper explícita, Gaby. pues ella dice que trató de gritar, pero no pudo porque ella sentía pues que no podía zafarse. Entonces, mientras él seguía tocándola, ella decía o pensaba que era su culpa porque lo andaba provocando con sus coqueterías. Ah, eso le dijo él, perdón, Ujú. que ella tenía la culpa porque lo andaba provocando con sus coqueterías y que por eso ya le traía ganas. Entonces, él la hace sentir culpable en ese momento de que, pues, ella por Es ser coqueta, él reaccionó de esa manera. Entonces ella comenta que lo empuja, pero que no tenía la fuerza suficiente para alejarlo. Entonces, aparte él comenta que el sopilote medía 1.80 y que Gaby era era muy alto, chaparrita que era muy alto. y pesaba 90 kilos. Sí, comenta que su instinto de conservación le recordó que en su escuela le habían hablado sobre este tipo de agresiones y que si se veía en esa situación tenía que mantener la calma, evaluar rápidamente lo que estaba pasando y
bueno, ahí ella dice el riesgo de resistirme poniendo mi vida como prioridad para asegurar mi supervivencia. Entonces, como ella se dio cuenta que mientras más se resistía, más la estaba lastimando, pues ya no siguió peleando, ¿no? Ya no Entonces puso ella resistencia. ya no puso resistencia y dejó que pues ser invadida, así lo pone ella, eh, por esta persona. Entonces pues sintió mucha impotencia al no poder hacer nada más por defenderse. Entonces aquí viene una parte muy, muy explícita. No, eso no lo Eh, vamos a decir, está muy sí, fuerte. sí, sí, no podía, pues no podía hablar. Ella nunca se hubiera imaginado que Gustavo, ella sí lo pone, se dejara llevar por una calentura, así lo pone aquí en el libro. Eh, Al grado de someterse por la fuerza de manera tan vilmente. Entonces, sí, en ese momento yo creo que ella pensaba, se sintió decepcionada de este señor porque creyó que pues en realidad quería ayudarla. Ujú. Entonces dice que cuando ya finalizó esta situación, eh, él le dijo, ya ves que no era tan malo, ¿a poco no te gustó? Recordemos que ella era una menor de edad para esa época. Ujú. Entonces, pues ella no paraba de llorar, no creía lo que le estaba pasando y que él le dijo, minimizando la situación, ay Judith, ni que fuera para tanto. Además, no te hagas la loca y dime si no es cierto que yo no te gusto mucho, al igual que tú me gustas a mí. Entonces él ya descaradamente pues le dijo que, que no se hiciera, pues que ella es lo que estaba buscando. Entonces, Que lo había provocado que lo había y provocado. nuevamente viene este problema de mental, de esta manipulación. Y entonces el depredador en este caso dice, es que si tú venías vestida así, si tú me hablabas con mucha confianza, si tú te acercabas demasiado, es que algo más querías. Entonces es terrible porque entonces a la víctima estos depredadores la hacen aparecer como las que tuvieron la culpa. O sea, aparte de que son ultrajadas y violentadas, ellas todavía tienen que cargar con la culpa porque el hombre le dice eso, es que tú me provocaste, tú tenías ganas de mí. Adelante, Yasky. Qué feo, y aparte porque ella era Sí, una niña, o sea, sí, no creo que pudiera eh, esa situación a esa edad, yo creo que pues fue muy difícil para ella. Entonces ella le dice que no le gusta, que aparte es un hombre casado. Antes, creo que eso era algo que pesaba más. Ahora yo siento que ya no les importa si alguien es casado o no, pero yo siento que alguien antes, perdón, eso era algo que tenía mucha importancia. Eh, entonces le dice que por qué lo hizo con ella. Eh, y él le dice, pues que no le diga a nadie, que ujú. no comente eso con nadie. Le dice, acuérdate que tienes una grabación pendiente conmigo para lanzarte como cantante. De ti depende que se realice. Fue la primera vez que ella, yo creo, pues sintió un chantaje por parte de un productor o por parte de una persona que prometió ayudarle. Vio en ese momento que su sueño podía ser truncado, entonces creo que pasaron muchas situaciones por su cabeza o muchos pensamientos por su cabeza y pues decide no decir nada. Eh, Dice que, pues, Después de sentirse culpable, mi querido Yaskin, porque eso fue lo que ocurrió, así como nos los narra en el libro, después de sentirse culpable, dijo, bueno, pues ya me pasó esto y ahora es lo de mi sueño. Y volvemos nuevamente con esta historia que mucha gente le ha puesto el señalamiento, por ejemplo, a Lynn. Claro, era una precoz porque tenía tantos años y se vestía de una forma provocativa, porque lo ujú, único que quería era un disco. Pero el sueño de esta niña, de Gaby, y el sueño de Aline, que también lo narra al inicio del programa, era ser cantante porque era lo que le gustaba y no tenían por qué aprovecharse de ellas. O sea, es una realidad verdaderamente fuerte. Perdón, Yaskin, adelante. sí, exactamente. Entonces ella, me da mucha tristeza esta parte donde dice, me tomó más de una hora recuperarme, me sentía asquerosamente sucia. O sea, a pesar de que le había pasado eso, la que se sentía culpable era ella. O sea, Ujú.
logró que ella se sintiera culpable de la situación. Entonces, pues en ese momento ya aprendió que ellos pueden ser capaces de hacer lo que sea cuando están excitados. Ujú, Entonces, ella dice que si lo acusaba con su mamá, ella pensó, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo lo acuso con mi mamá? Eh, Dice que su mamá pues le iba a reprochar a su papá toda la vida. ujú, Entonces, y si quedaba embarazada, o sea, le pasaron muchas cosas por su mente. Entonces dice que en ese momento ella se mete al baño, abre la regadera y pues se baña, ¿no? Intentando borrar toda la suciedad que ella sentía en su cuerpo. Eh, bueno, al llegar a la casa, ella regresa a su casa y su mamá la notó extraña, la notó ausente. Ella le pregunta que qué le sucedía. Ella no quiso hablar sobre la situación y pues dice que solamente le dolía el alma solo de pensar en eso. Su mamá le dijo que cuando tuviera problemas o quisiera hablar de algo, que ella se acordara que pues era su mejor amiga y que ujú, contaba con su apoyo en todo momento, pero no, pues de ella no sentía que podía contarlo. Entonces, pues sí, ella seguía teniendo este sentimiento de culpabilidad, como si ella hubiera provocado el ataque. ujú, Entonces también se sentía mal porque dice que su mamá pues no estaba de acuerdo en que ella fuera una artista. Siempre le insistió en que cursara una carrera y obtuviera una educación para asegurarse un buen futuro. Entonces, era como si ella le decía, su mamá le iba a decir, te dije que no te fueras por este camino. Entonces, ella tuvo que pensar las cosas. Dice que la siguiente semana eso ya tenía la grabación de uno de los comerciales con ujú. Gustavo Pimentel. Entonces, eh, le siguió citándola en lugares y él le seguía diciendo que tenía muchos problemas con su esposa, que había intentado rehacer su vida y que que simplemente iban a seguir juntos para evitar mala publicidad, pero que pues sí, con engaños, decirle a Gaby que pues no se preocupara por lo que había pasado porque al final de cuentas pues él estaba mal con su esposa. Ujú. Entonces ella le comenta que para ella el asunto ya está cerrado y que le dice también a ella que se quede calladita y que si hace eso le va a ayudar a lograr pues todas sus metas artísticas. ¿Cómo ves hasta ahí? Pues que se me hace bien fuerte porque el hecho de sentirse culpable cuando fue la agredida nos hace ver el mundo que crearon alrededor de todas estas mujeres que estaban buscando una oportunidad y que lo único que buscaban estos depredadores era manipularlas y tenerlas bajo su control. Y qué triste porque ella era muy joven, no sabía realmente las cosas las que se enfrentaba, pero también por algo su mamá le dijo: "Esto no está bien", igual su mamá también ya conocía algunos detalles sobre la industria del espectáculo, y creo también que lo importante de aquí es que, habrá gente que no le crea, habrá gente que sí le crea, pero fue una sobreviviente, porque, todo lo que le ocurrió porque eso que estamos contando apenas es el principio, o sea, estamos hablando de la adolescencia y el despertar salvaje hacia la sexualidad por culpa de este depredador. Digo, esas son las palabras, que quede bien claro, esas son las palabras de Gaby que menciona ella en su libro. Nosotros no conocimos a Gaby, ni conocimos tampoco a Gustavo Pimentel, lo vimos en la televisión, pero estamos desmenuzando el libro que se llama Como carne de cañón, que escribió Gaby. Entonces, ella nos lo está contando y a partir de su narración, nosotros estamos haciendo el desmenuce. Ya casi finalizamos el capítulo del día de hoy y antes de irnos, mi querido Yaskin, para continuar con lo fuerte, porque todavía vienen cosas terribles y muchos, muchos, muchos nombres. eh, ¿Cómo te quedas con estos primeros capítulos, que serían 4, el inicio de Gaby? Se me hace muy interesante porque no, yo la primera vez que investigué, pues no tenía todos estos datos, como ella Ujú, inicia, porque ella cuenta, bueno, en la página ella contaba que
a los 14 años pues había iniciado en los coros, pero es interesante saber que gracias a su papá es como ella va entrando en este mundo y pues ella aprendió desde pequeña, todo estaba tras bambalinas y ella veía todo. Ella se supo relacionar con muchos artistas, o sea, conoció en realidad a muchos artistas. Creo que eh, sí tuvo una facilidad de poder estar ahí, pero también su talento sí lo tenía, o sea, sí tenía una voz muy bonita. Sí, y si tienen oportunidad de eh, ir al TikTok de Yaskin, ahí podrán encontrar algunas grabaciones de ella cantando en inglés, algunas presentaciones, y para que conozcan la voz de Gaby. Y también está este disco que le produjo Sergio Andrade, en donde solamente una canción de las 10 le pertenece a Sergio Andrade. Ya más adelante vamos a ver cómo conoce a otros depredadores, cómo conoce a Sergio Andrade, cómo hace las canciones y todo el rollo. El único, Entonces, el único ajá, disco que está en internet en Spotify, en plataformas, es el que le produjo Sergio Andrade. Vamos a ajá. hablar de ese disco ya en el siguiente capítulo. A mí se me hace que es el disco más aburrido y el peor de los que grabó. Curiosamente, todo lo que grabó estaba perdido, pero ya lo pude recuperar, entonces voy a estar subiendo las canciones que faltan. Hay un disco en inglés, bueno, son 6 Ujú. canciones en inglés, están muy bonitas. Está la canción de Señor Amor, que también esa es otra historia, que no le Bastante creían, fuerte. que no le Ajá. creían, pero que sí se comprueba que sí. Ella grabó Señor Amor en inglés y en español. Dulce solo la grabó en español, pero ahí ya es toda otra historia, esa de Señor Amor. Pero bueno, voy a estar subiendo todas esas canciones que estaban perdidas por si les da curiosidad y quieren ir a verlas, a escucharlas. Así es. ¿Quieres que comentemos un poquito de Letty Gray o nos vamos hasta el siguiente programa? Como un adelanto, Ajá. miren, quiero comentarles, bueno, yo le comenté a Javi, cuando yo investigué la historia de Gaby la primera vez, pues no había mucha información, como les dije al principio del programa. De lo poco que pude encontrar, precisamente di con un canal de una señora que se llama Letty Gray. Ella, pues creo que fue actriz o es actriz o Y fue cantante. cantante, Ujú. ajá, porque pues sí, yo me metí a su canal pues investigando sobre la historia de Gaby. Entonces, ella tenía un video o tiene un video todavía donde se lo dedica por su muerte, le dedica un video por la muerte de Gaby, y yo entré a los comentarios. Eh, la mayoría de los comentarios eran malos, donde decían que ella había muerto porque se murió, porque se fue con mucho coraje y entonces que por eso le dio cáncer. Entonces toda la gente opinando como si tuvieran la verdad, ¿no? Sobre su vida. Y decían cómo pudo ser posible que ella le hizo esa jugada a Dulce cuando ella se presentó diciendo que era la ganadora. Entonces, eh, hablando muy mal de ella, ¿no? Las decisiones que había tomado tal vez. Entonces, pues yo nunca vi que ella como que la defendiera o comentara en los comentarios como ella dice que es su amiga, que la conoció. Entonces, estas últimas semanas, estos últimos días, que resurgió el nombre de Gaby, porque, bueno, resurgió nuevamente, eh, ella hizo unos videos hablando de ella. Ahorita ya los borró, pero ella comenta que es su amiga, pero hace videos hablando mal de ella. Incluso los títulos decía, ¿por qué hablo mal de Gaby? O ¿por qué dicen que yo le tengo envidia? O sea, según ella, muchas personas le comentaban que ella le tenía envidia a Gaby. Entonces, en el próximo capítulo tal vez voy a hablar de lo que ella dijo, porque sí comenta cosas que sí creo que sí la conoció, porque menciona el nombre de su esposo Joe Parks, que ella Ujú. tenía contacto con él, pero sí se me hace como mala onda de su parte que diga que es su amiga, pero la mayoría de las cosas que ella platica son cosas malas, o sea, como que no le cree lo de Señor Amor,
no le cree esa historia de que era su canción para ella, cuando pues sí se comprueba. Entonces, Sí. Yo lo que puedo sí, hablar de Letty Gray, que la conocí, la traté, y de verdad, lo que menos quiero en la vida es tener un problema con ella, porque es una señora que emocionalmente está mal, y lo digo con todo respeto, Letty Gray, si nos llegas a ver, y claro, nunca van a faltar la gente que va y comunica, pero sabes que te conozco y sé que tienes muchas broncas emocionales, y yo le había dicho a mi querido Yaskin, de verdad ni siquiera deberíamos de hablar de esta mujer, pero sí es importante es que yo quería porque entrevistarla, porque, ajá, bueno, el contexto, yo quería entrevistarla ajá, porque yo decía, bueno, si ella la conoció, sabe cosas sobre ella, ¿no? Sobre, no sé, alguna experiencia, ajá, cosas que yo dije, como no podía encontrar más información ni algún familiar, pues como que me dio más curiosidad saber en ese momento. Entonces yo le dije a Javi, ajá, estaría bien entrevistarla. Incluso yo le mandé inbox y ella los comenta en el video que personas le decían, oiga, platíquenos más sobre la historia de Gaby, pero pues los leía y no los respondía. Entonces, sí. yo creo que hablar bien de ella no quería. Sí, sí, no, y aparte yo tengo mis reservas con esta señora que la conozco a la perfección. Y para que se den una idea, Letty Gray es cantante, estuvo un tiempo en un grupo comandado por Mamá Gallo, que era Yuri, de la mamá de Yuri, Doña Dulce. También tuvo contacto con Sergio Andrade, según sus historias, y participó en la Voz Senior en Azteca hace algunos años, creo que un par de años, pero de verdad, Letty Gray es una mujer completamente errada en muchas de las cosas que dice. Espero que la próxima semana, porque van a ir a decirle que yo hablé, no hablo mal de ella, simplemente que sí la conozco, que tuvimos un contacto muy cercano y que hay muchas cosas que yo no le creo a esta señora. Entonces, vamos a tratar el tema con mucho respeto y de verdad, ojalá y no venga a echar su relajo, porque ella es así, ella es de venir y echar aquí su desmadrito, porque así es esa señora. Entonces, pues ya veremos, mi querido Yaskin, lo veremos la próxima semana, donde hablaremos de la segunda parte de esos capítulos terribles que vivió Gaby y continuando con estas cosas que se han dicho sobre Sergio Andrade y ella, sobre Señor Amor, sobre Manolo Fábregas y sobre tantas personas que ella menciona dentro del libro. Tus Sobre redes si le, sociales, mi querido. sobre Ajá, si le robó el concepto de sí, Gloria, por sí, sí. ahí. Ajá, Está interesante. Bueno, yo estoy en TikTok como Jackskin y la mayoría de lo que he subido pues es precisamente videos que encontré de Gaby. Entonces, si ustedes quieren verlos, ujú. acabo de subir dos que rescaté, entonces pues ahí los espero. Pues bien, entonces nos vemos la próxima semana, querido Yaskin, muchísimas gracias. Queridos Pasadolovers, muchísimas gracias. Y mañana no se pierdan la segunda parte de las hermanas Sodi, será el primer capítulo de la tarde. Y luego en la noche tendremos el Toma y Daca, que se atrasó una semana. Entonces seguiremos en la continuación, aunque será una semana menos. O sea que deberíamos solo tener en este año 52 Toma y Daca. Vamos a tener 51 por esta semana que no pude realizarla. Yaskin, de verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por toda tu investigación. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Sí, Javi, gracias, gracias a ti, gracias a todo el chat. Gracias y descansen rico y nos vemos mañana en dos capítulos. La continuación de las hermanas Sodi y el Toma y Daca. Y que aparte, no se pierdan el Toma y Daca porque va a estar muy chistoso, de verdad. Así que nos vemos el día de mañana. Hasta luego.